Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Es un horario totalmente atípico, con lo cual asumo que probablemente esté sola todo el rato, pero bueno, lo mirarán en otro momento. Se me hizo un huequito y hacía un par de semanas que me había propuesto leerles sobre una novela que leí hace poco, que me impactó muchísimo, de un escritor que admiro muchísimo, que descubrí hace poco, catalán, él, que en la última semana me dio una alegría gigantesca, que probablemente él ni sepa cuán importante fue esa alegría para mí, que fue que el comentario que yo hice de esta novela, publicada este año, fuera replicado por él, reposteado por él en su X, o sea, en su red que antes se llamaba Twitter, que ahora se llama X. Bueno, les estoy hablando de Enrique Vila-Matas. Como les decía, lo descubrí hace poco, pero cada cosa que leo de él, cada novela o cada libro de relatos, es un hallazgo para mí, y además de un hallazgo literario, es motivo de disfrute seguro, de alegría siempre, y de ampliar mis horizontes artísticos, tanto literarios como cinematográficos, como referidos a la pintura o a algunas, o la música. Sus libros son como, para mí, como un manantial del que bebo habitualmente. Por ejemplo, en esta novela él nombra a la escritora mexicana Valeria Luiselli y su libro Papeles Falsos. Aquí está. Entonces, yo le hago caso a Enrique Vila-Matas. Me encanta su estilo, desborda humor casi siempre. Entonces, fui por su último libro, que se llama Canon de Cámara Oscura. ¿Por qué les voy a leer fragmentos de esta novela? Porque me parece que estamos viviendo una época que yo la llamaría como del desencanto, del desencuentro, del empuje a que cada uno esté en su mundo encerrado. Y hola Delia, te mando un beso grande, qué lindo que estés. Y bueno, y Enrique escribe una novela que, aparte de ser a mi criterio una obra maestra, ambiciosa, no es una novela para distraerse, es una novela a la que hay que prestarle atención constantemente y entrar como en comunión con lo que el narrador nos está diciendo. Es una novela importante para mí, para esta época. Y ahora les voy a decir por qué. Algo adelanté en el comentario que hice en mi blog. Es una novela importante porque que ojalá se leyera muchísimo, porque la historia, que parece muy simple, no lo es. Creo que tiene toda la intencionalidad, y la salida, porque plantea una salida, la novela, es muy importante, sobre todo para los que estamos ligados a lo principalmente humano, que es el universo de las palabras, ¿no? Y del amor, que no, en general no va uno sin el otro. Bueno, ¿de qué va Canon de Cámara Oscura? Les decía, el planteo parece sencillo, pero no lo es. Hay un escritor, Altobelli, que, viendo llegar el ocaso de sus días,
decide hablar con su ayudante para encomendarle una tarea muy especial. Su ayudante, este aquí, que era un androide. Se lo describe al escritor como siempre propenso a incorporar lo nuevo a su vida, por lo tanto contrata los servicios de un androide para que oficie de secretario. Cuando siente que su vida está como llegando a su fin, lo convoca y le deja una tarea muy especial. Ahora les voy a leer un pedacito, fragmentos de esta novela, que también me gusta eso, que es un elogio digamos, a lo desplazado, a lo pequeño, a lo minúsculo, al fragmento, al no todo, diríamos, ¿no? Al detalle. Bueno, resulta que el protagonista, que es el androide, tiene una hija que se llama Ryo, con Y. Ciertas reminiscencias japonesas, no sé si se dirá así, pero bueno. Se va tejiendo la historia de esta paternidad y va a terminar siendo como el núcleo dramático, por decirlo de alguna manera, de la novela. La novela transcurre por muchos caminos, no solo el del núcleo dramático de la historia con la hija, sino que también es una novela que despliega senderos por la literatura, como siempre, y cuestiona el lugar, la función, la profundidad, el cauce vital del que se nutre un escritor. Y también plantea, en cierta forma, la pregunta de si es imprescindible una historia de vida para ser escritor, o si con disponer de las palabras alcanza. Es una novela importantísima a mi criterio y es, como les decía, es muy importante que surja en este momento, que Enrique la haya escrito en este momento, porque la considero una novela antiépoca, que resalta el valor y el poder de la palabra y cómo, les decía antes, cómo el universo de las palabras se va entretejiendo con el horizonte del amor, ¿sí? Entonces, a contrapelo de un momento, diría yo, global, en el que los seres hablantes estamos cada vez más reducidos al predictivo del WhatsApp y al emoticón, esta novela plantea algo así como que no vamos a lograr nunca, aunque nos lo propongamos, prescindir de las palabras y tampoco del amor. Por eso me parece fundamental en este momento del mundo esta novela que escribe Enrique Vila-Matas, porque deja como un cálido optimismo, ¿cómo decirlo? Vamos, que no todo está perdido, sigamos leyendo, sigamos escribiendo, sigamos tratando de hacer existir el amor, ¿sí? Porque eso es lo que nos rescata, eso es lo que hace que no perdamos nuestra esencia de seres humanos. Bien, entonces les voy a leer partecitas de esta novela que a mí me pareció brillante, además de importante, pues una novela conceptual, porque se dedica también a cuestiones de la literatura, como les decía, y a interrogar al escritor, ¿no? ¿Qué hace? ¿De qué fibras, de qué hilado está hecho un escritor? ¿Qué es necesario que exista para que surja un escritor? Bueno, no les quiero revelar mucho, hay detalles que son preciosos de la vida
de este androide, pero no se los quiero revelar porque quiero que vayan a leer la novela. Y si yo les cuento, seguramente el comentario va a quedar mucho más lindo, pero les voy a quemar la sorpresa de lo que vaya pasando en la novela cuando la lean. Entonces no les voy a contar todo, ¿correcto? Bueno, sucede esto, vamos a la acción. Sucede que el escritor Altobelli, perdón, me confundí con un personaje del Padrino, Altobelli cita a su secretario androide, ¿no? Y le dice, y pasa lo siguiente en esa escena. Dice el androide: en aquella tarde para mí memorable, en la que todo mi ser crujió, hubo un momento en el que pensé en decirle a mi antiguo jefe que no tenía por qué ver tan próximo el abismo. Pero él, como si hubiera intuido que iba a decirle algo de ese estilo, tan blando y bondadoso, se adelantó para anunciarme que tenía una idea sombría, está encomillado, idea sombría, pero altamente interesante para el futuro de su biblioteca cuando ésta fuera mía. ¡Qué temón!, ¿no? ¡Qué temón! ¿Qué hacemos los que estamos vinculados a los libros y a la escritura con nuestra biblioteca cuando nosotros nos morimos? ¿Qué pasa con todo eso, no? Es un gran tema ese. No tardé en saber que la idea sombría consistía en que aligerara lo máximo posible la biblioteca que recibiría y seleccionara de ella mis libros predilectos, un número indeterminado de libros de cabecera, y los colocara en un cuarto mal iluminado de mi casa y allí pasara a estudiar la posibilidad de que, algún día, cuando como lector estuviera más curtido, algunos de ellos llegaran a constituir un muy subjetivo canon intempestivo. ¿Me explico?, dice Altobelli. ¿Un canon? Sí, pero intempestivo, ligeramente inactual. Porque yo creo que en pocos años, si lees todos los días, estarás muy pronto a tu alcance hacer un canon equivocado, como el que hacen todos, pero más esquinado que el que hacen todos. ¿Y por qué mal iluminado? Precisamente por eso, porque el tuyo tampoco tendrá muchas luces. Altobelli rió más que nunca. Parecía que nada le hiciera tanta gracia como la oscuridad. Y porque, sin sombras, dijo, los libros que tanto nos gustan no serían nada. Esta última frase dio paso a un momento que tantos años después aún sigue grabado en mí, pues aquellas palabras engoladas, un tanto solemnes, imitaban sin querer el tonillo habitual, rayando en cursilerías o gratuidades, del ensayista Maurice Blanchot. Y eso provocó que se me escapara tímidamente la risa. Lo más curioso de todo, a Altobelli le pasó lo mismo y acabamos riendo los dos en una estruendosa conjunción de carcajadas que corroboró la complicidad que podía haber entre los dos a la hora de reírnos de alguno de nuestros ídolos. ¿Y por qué un canon intempestivo? Por un momento, tras la pregunta, estuve a punto de rehabilitar quizás demasiado rápido y en secreto a Blanchot, que una vez dijo algo tan afortunado como que la respuesta es muchas veces la desgracia de la pregunta. Pero no importaba, acabé pensando, que esa desgracia pudiera darse, y repetí la pregunta. ¿Y por qué intempestivo? Porque es el adjetivo que gritaba Nietzsche antes de caer en aquella estrepitosa locura en Turín. Me gustan las locuras, ¿qué quieres que te diga? Y si son de Nietzsche, mucho más. Y porque un amigo acaba de decirme en una carta que para ser realmente contemporáneo hay que ser ligeramente inactual. Y créeme que me ha ayudado que me propusiera que un día, cuando notara que había llegado el momento, me situara en esa posición desplazada que nos provee el lenguaje. ¿Desplazada? Hablaba, dijo, de esa posición desde la que se abría, a modo de paralaje, la distancia crítica que nos permite esbozar una discrepancia. ¿Paralaje? ¿Qué significaba aquella palabra? Resonancias joycianas, ¿no? Sonrió paternalmente. Era, dijo,
como la variación aparente de la posición de un objeto, especialmente un astro, al cambiar de lugar quien lo mira. Observé, divertido, que sin darse cuenta, él había vuelto a hablar de forma engolada, tipo Blanchot. ¿Y quién era el amigo que le había hablado de lo intempestivo? Se trataba de un narrador, Carlos Fonseca, un costarricense y también puertorriqueño que escribía en Londres y era el mejor amigo del doctor portugués, que a su vez era también el mejor amigo de Altobelli. ¿Y cómo se llamaba aquel portugués? Ya lo sabría con el tiempo, dijo. Y pasé a sentirme en cierta forma algo desplazado. Y perdona, vuelvo a preguntarte, ¿por qué un canon? Porque puede que te ayude a tener un proyecto en la vida. Ya eres, de hecho, un desplazado. ¿Por qué no probar a desplazarte todavía más? Me pareció que acababa de darme una sombría idea, pero en el fondo muy iluminada. El canon desplazado. Ya entiendo, dije, puesto que voy a fracasar, como todo el mundo, que al menos sea divertido hacer el canon torcido. Se aguantó la risa y me corrigió. Desplazado. Bien, o sea, el protagonista, el androide, hereda la biblioteca de Altobelli. Entonces, la idea era, al modo de la libromancia, tomar casi al azar un libro de la biblioteca y recortar de cada uno de esos libros elegidos un poco al azar una frase, para que integrara el canon. Entonces, por supuesto, viene la cuestión del fragmento, ¿no? La novela está narrada también en formas breves, capítulos y apartados breves, ¿no? Los fragmentos no son, como tanto se cree, una parte más del todo, sino una parte importantísima del todo. Por eso tienen que tener la potencia suficiente como para que podamos abrir un libro por cualquier página y leer sin necesidad de saber qué ha sucedido antes o pasará después. Son fragmentos que me recuerdan a ese tipo de libros que van sin tapas porque son abiertos y libres y se puede escribir antes y después de ellos. El fragmento tiene algo de potencia presente que no necesita del pasado ni del futuro, escribió en su libro Biblioteca el portugués Gonzalo Tavares, en la oscuridad de la cámara oscura esperando el canon. Un autor al que se le puede aplicar lo que él dice. En ese mismo libro de Ludwig Wittgenstein, al que califica de mentalmente desplazado, como todos los individuos interesantes. Me gustaría que fuera así como describir a Río un día mi canon, la hija, ¿no? Mentalmente desplazado e intempestivo, como todos los cánones interesantes. Es una intuición reciente y aún pendiente de que cuadren ciertos detalles, pero si todo saliera como planeo, buscaré a través de mi escritura algo que me gustaría que existiera, por mucho que solo fuera sobre un papel. Seguiré esto que en Paul Valéry leo como si fuera una consigna que me dirigiera él mismo. El infinito, querido, es bien poca cosa. Es una cuestión de escritura. El universo solo existe sobre el papel. Me gustaría crear una especie de atmósfera de canon que, en la noche de los tiempos, nos permitiera a Río y a mí andar por ahí juntos en una infinitud compartida, por las afueras de la ciudad de parte ninguna, a la que llegaríamos caminando, en una larga travesía que nos iría llevando fuera de aquí, fuera de la Tierra, fuera del universo, y que nos haría seguir marchando por las afueras de todo, y hasta por las afueras de las afueras, y con suerte sin retorno posible. Pausa. Río, la bella Río, la perversa Río, muy capaz de enloquecer a un hombre en todos los sentidos, con viaje al manicomio incluido. La hija no vivía en Barcelona con él, vivía en otro lugar y estaba casada con un tipo medio pirado, ¿no?
Mira, diría en algún momento Río, cogiéndome del brazo en lo que parecería una escena costumbrista. Es raro porque ya no está lo que antes siempre estuvo aquí al final de la ciudad, ¿no? Y han talado los árboles y todo ha cambiado. ¿No te parece? Los fragmentos. Contra los que cuestionan su exaltación, prefiero a los que defienden el fragmento cuando es ideado, pensado como antídoto contra su banalización. Prefiero a los que, como Francisco Jarauta, nos dicen que frente a las tesis del clasicismo sobre la unidad de la cultura y de la civilización, lo que nos queda a nosotros es el fragmento, que se multiplica. El fragmento que actúa como revulsivo contra toda positivización de los lenguajes artísticos, cuando lo más importante es que muestren su tensión, su versión del naufragio de cualquier discurso totalizador. Eso es muy genial. Los fragmentos como revulsivo contra toda positivización de los lenguajes artísticos, cuando lo más importante es que muestren su tensión, su versión del naufragio de cualquier discurso totalizador. Ya no podemos averiguar nada, nos dice Jarauta en Poéticas del Fragmento. Lleva 21 días en el canon, ¿no? Poéticas del Fragmento. Nada que no sea por aproximación, de manera errante, no por explicaciones, sino en alusiones infinitas, como visionaron desde Nietzsche a Robert Musil. Bueno, tiene estas perlas, estas joyas en sus novelas, Enrique Vila Matas, que son como una especie de rayo, que no solo tocan la mente del lector, sino que calan hondo, ¿no? Hay una amiga también, Violet, que lo cuestiona, lo interroga a él sobre su ser, sobre su situación de androide. Entonces aparece su amiga y pasa esto. En un último movimiento desesperado respondo al correo de Violet, la amiga, pidiéndole que me saque de dudas lo más rápido posible y aclare, concrete, por qué parece estar viéndome como un Denver 7 que llevaría años arrastrándose por Barcelona. Denver 7 era la marca, el nombre de los androides. La amiga lo cuestiona, lo interpela sobre su ser de androide. No les quiero contar mucho porque, bueno, en cuanto envíe el correo me digo que han sido ganas de empeñarme en algo que solo va a dejarme sin el menor espacio ni truco para seguir esquivando a Violet y a su espada de la verdad. Y eso es precisamente lo que acaba sucediendo cuando ella, con rapidez, con un brío ya incontestable, me responde. Si no tienes ni idea de por qué te estoy viendo como lo que eres, poco puedo hacer por ti, de modo que lo mejor será que, ajeno a la verdad, sigas como estás. Pero piensa que la valía de una persona, en tu caso la valía de un Denver, se mide por la cantidad de verdad que es capaz de soportar. Me quedo maravillado porque en el fondo, muy en el fondo de los fondos, he hallado lo que, sin saberlo, buscaba. Esa breve nota que convierte en inútil cualquier intento de esconder mi condición Denver. Claro que ahora estoy a merced de cualquier salvaje que quiera eliminarme y que, en lugar de estar tranquilo como hasta ahora, voy a tener que refugiarme mucho más que antes. Pero jamás en mi precaria vida había vivido un momento como este. Y escuchen esta frase porque es hermosa. Un momento como este. Un instante de armonía, de alegre concordancia con el flujo de la existencia. Tremenda frase, ¿no? Cuando uno siente uno de estos momentos es directamente, bueno, él lo llama más adelante instante epifánico. Es epifánico cuando uno se siente en armonía, en alegre concordancia con el flujo de la existencia. Una existencia, todo se ha dicho, que me atrevo a decir, porque así lo vivo, lo noto, gobernada por un cerebro cada día más racional,
al que acompaña un cerebro Denver que probablemente menor potencia y ya algo en retirada, pero todavía dedicado a interpretarlo todo y que colabora decisivamente en este raro momento de paz. Instante epifánico y sereno instante de liberación con un mensaje de fondo que me dice que, aún sintiéndome acorralado y temeroso, nada puede ayudarme tanto ahora como dejar por escrito aquí, sin miedos, que retengo bastante del androide de última tecnología de la Boulder Corporation, del replicante al servicio de Altobelli. Escritor propenso a experimentar con todo lo nuevo, lo que le llevó a ser un pionero en la contratación de un secretario artificial para su escritura. Este humildísimo servidor, sin ir más lejos. Bueno, no les quiero contar, pero lo que le pide Altobelli a su Denver 7, a su androide, por supuesto lo va a transformar, ¿no? Y después, como les decía, que cada libro que leí de Vila Matas es un canon en sí mismo. O sea, yo presto mucha atención a los escritores que menciona, a los libros que menciona, a los pintores que menciona, a los directores de cine que menciona, siempre. Porque siempre es ganancia, o sea, siempre es algo transformada de un libro de Enrique Vila Matas, ¿sí? No es algo que uno dice, ay sí, qué lindo, es divertido, que me encantó leerlo. No. Vila Matas deja huella, no se sale nunca igual de uno de sus libros, ¿sí? Si uno tiene esta sensibilidad, si se tiene esta sensibilidad por la literatura, por las palabras, ¿no? Y por el arte. Entonces se detiene un poquito en el gran Lope de Vega, ¿no? Gran Lope de Vega, que entre paréntesis yo les hablé hace un tiempito de mi escuela secundaria, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, a la que entre otras cosas le agradezco que me hizo leer a Lope de Vega. Entonces se detiene en Lope de Vega en la Dorotea y cita: ¿cómo compones?, pregunta una voz. Leyendo. Y lo que leo, imitando. Y lo que imito, escribiendo. Y lo que escribo, borrando. De lo borrado, escogiendo. Vayan a leer a los españoles del siglo de oro, por favor, porque eran geniales, realmente eran geniales. Lope de Vega es uno de ellos. Entonces, cuando a alguien se le pregunta cómo compone, ¿no? Él responde con toda esta metamorfosis, siempre ligada a las palabras, ¿no? Leyendo, imitando, escribiendo, borrando y escogiendo de lo borrado. Impresionante. Bueno, también aparece Zweig con su maravilloso El mundo de ayer, aparece Kafka, por supuesto. Cantidad de escritores que no conocía. Siempre le agradezco eso a los libros de Enrique Vila Matas y a su constante gusto por la intertextualidad, por hacer circular libros que considero que él consideró valiosos. Aparece Musil con El hombre sin atributos. Bueno, cantidad de escritores, que no los podría nombrar a todos. Aparece nuestra querida María Negroni. Y después hay una frasecita hermosa, ¿no? Que me hizo acordar mucho algo que decía Ricardo Piglia, ¿no? Algo así como que el estilo de un escritor se define por sus lecturas, ¿no? Entonces, dice que habrá leído algo de Altobelli, ¿no? Su empleador, y el que le hereda esta tarea que además le significa la posibilidad de inventarse, ¿no?
No es para nada ingenuo el pedido de Altobelli cuando le dice esto a su androide. Entonces, Altobelli dice, él viene diciendo que parece razonable pensar que una de las características de los Denver, de los androides sobrevivientes, sea albergar un inquilino negro, una zona que, aún perdiendo fuerza últimamente, sobrevive en la mente del antiguo androide. Y también razonable pensar que, como quien no quiere, el canon está moldeando la trama de mi vida. Pero esto no debería sorprenderme, ya han pasado algunos años de cuando leí algo de Altobelli acerca de esto. Decía Altobelli, uno escribe su vida cuando cree escribir sus lecturas. ¿No es a la inversa del Quijote? Así lo parece, tanto como que yo, seleccionador de fragmentos para mi canon desplazado, voy encontrando mi vida en esos fragmentos y viceversa. Bien. Canon de Cámara Oscura, una novelaza recientemente publicada de Enrique Vila-Matas que les recomiendo, pero a ciegas. Vayan a buscarla, si les gusta la literatura, ¿no? Si no les gusta la literatura, probablemente no les guste tanto como me gustó a mí. Me suele pasar, ¿no? Cuando me encuentro con un libro, como me encontré con Canon de Cámara Oscura, porque a veces leo cosas con las que no siento que me encuentro, y por supuesto no se las recomiendo, pues yo solo les recomiendo las cosas que me gustaron. Ese es como mi defecto, capaz, ¿no? Hago circular, recomiendo y menciono libros que me gustaron. Estaba de vacaciones cuando leí Canon de Cámara Oscura, ¿no? Y volviendo a lo del androide, ¿no? Pensaba hoy que a mí particularmente me está afectando mal, muy mal, vivir diariamente dentro del WhatsApp. Realmente me afecta mal. No es algo que disfrute ni que me parezca genial, no, lo acepto porque no me queda otra, pero no me gusta. No me gusta y me produce mucha incomodidad. Y pensaba hoy que no era casual que yo estando de vacaciones y pasando 10 horas al día sin el teléfono, porque eso también es vacaciones para mí, 10 horas al día sin el teléfono, o sea, solo como cámara de fotos o nada, guardado en la habitación del hotel, no es casual que cuando pude hacer eso, leí de nuevo. Y me leí Canon de Cámara Oscura en 2 días. Así que no es una novela extensa, tiene apenas 218 páginas, pero es intensa, muy intensa, y por eso me encantó. Como me suelen encantar los libros de Enrique Vila-Matas. Bien, si suelen creerme, si suelen ir por mis recomendaciones, vayan por Canon de Cámara Oscura de Enrique Vila-Matas, publicado este año. Es una gran novela, inteligente, interesante, con ese modo de transmitir algo de la cultura, ¿no? Con esta modalidad fragmentaria, graciosa, lateralizada, que la hace muy humana, la hace muy vivible a su manera de transmitir y la hace muy gozosa. Bien, Canon de Cámara Oscura, mi recomendación para hoy y la lectura para hoy, que espero que la hayan disfrutado, que les haya gustado. Delia, te mando un beso muy grande. Mario, no sé si estás todavía, si estás te mando un beso también a vos y gracias por estar o por pasarte. Y después, bueno, los que miren luego el video, les recuerdo que dura 30 días en el Facebook y luego pervive en mi canal YouTube, que invito a que lo visiten.
No hace falta que se suscriban si no quieren, pero si quieren se suscriben, ya somos un montón. Les agradezco mucho a todos los que se suscriben, les mando un beso muy grande. Y disfruten de esta novela de Enrique Vilamatas, porque es maravillosa, maravillosa. Da gusto, a mí por lo menos me da mucho gusto cada vez que me encuentro con algo escrito por Enrique. Es una fiesta, cada libro de él es una fiesta para mí. Así que, bueno, nos estamos viendo y ojalá vayan por esta novela. No creo que los defraude. Les mando un beso muy grande y será hasta la próxima. Que estén bien. Chao.